Saraguro le dice no a la consulta popular. Decir que la naturaleza no es un ente vivo es una de las cosas más absurdas y peligrosas que un ser humano puede sostener. ¿Mantiene el derecho de la naturaleza? No, imposible. La naturaleza no puede tener derechos. Nuestra Constitución fue pionera en el mundo en reconocer a la naturaleza en 2008 como sujeto de derechos. Este fue un paso histórico que marcó una nueva forma de entender la vida. No como una forma de dominación del ser humano en la tierra, sino como una forma de convivencia, de respeto y equilibrio con la misma. No se puede hacer un invento jurídico que solo existe en Ecuador y creo que otro país más, de que la naturaleza tiene derechos. Y como parte de ese derecho a un ambiente sano, ¿qué tiene que exigírsele al hombre respecto a la naturaleza? Es el hombre el que la exige en ese caso, exige el ambiente sano. No decir que la naturaleza como si fuera un ente vivo, una deidad. Imagínate qué tipo de idolatría jurídica hay en nuestra Constitución, como que piensa sola. No, señor. El hombre es el que tiene derecho, el ser humano, y ese es el que exige el derecho a un ambiente sano. Reconocer los derechos de la naturaleza no es una idea romántica, es un acto de justicia y respeto. Si seguimos creyendo que solo los seres humanos tienen derecho, pronto lo destruiremos todo, porque si destruimos lo que nos da vida, estaremos firmando nuestra propia sentencia. Así lo reconoce la Constitución en el artículo 71. La naturaleza tiene derecho a que se respete su existencia, el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Esto no es política, es conciencia ambiental, porque aquí, en las zonas altas, es donde nace la vida, es donde nace el agua. De aquí comienza el río abajo y en la parte baja es donde está la verdadera producción. En Chayazapa, en La Papaya, en San Antonio, ¿qué se produce? Toda clase de cítricos, naranjas, mandarinas, limas, limones dulces, papayas, aguacates, mangos, cocos. Y de la misma manera, no nos vayamos muy lejos. Aquí, en la parte baja, hay ganadería, hay agricultura, toda clase de verduras, alimentadas por las fuentes de agua de aquí, de las zonas altas. Entonces, si terminamos con estas zonas altas, terminaremos con la vida de los seres humanos en este planeta. En el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que no se debe monopolizar los sectores estratégicos, es decir, que sean estatales y no privados. ¿Mantiene el monopolio de los sectores estratégicos del Estado? No. Delegación al sector privado. ¿Cuáles son estos sectores estratégicos? ¿Qué pasaría si estos sectores estratégicos se privatizan? Un ejemplo muy claro. A Petroecuador le sale un aproximado de costo de producción de $27.61 por barril y a la empresa privada $32.25 por barril, habiendo un margen de ganancia de aproximadamente $5. Ahora, ¿cuánto se produce o cuántos barriles diarios se obtienen en nuestro país? Aproximadamente 430.000 barriles diarios. Si multiplicamos esta cantidad por el margen de ganancia, que son $5, si estas empresas petroleras se privatizan, tendremos una pérdida de más de $2 millones diarios para Ecuador. Porque los sectores estratégicos buscan el beneficio común para todo un país. Mientras tanto, que las empresas privadas solamente buscan rentabilidad para su bolsillo nada más. Y mientras tanto, ¿qué dicen? Existe la libertad de invertir sin límite alguno en transmisión eléctrica en este país, que pues para mí es un negocio muy bueno en el Ecuador porque hay una altísima necesidad y la inversión privada todavía no ha entrado en ese sector. La generación hidroeléctrica en nuestro país, en su costo más alto, es de 9 centavos por kilovatio hora. Ahora,
Si este sector estratégico se privatiza, ¿quién pone el precio? Y al hablar de educación y salud pública, yo creo que se debería de garantizar la educación hasta el segundo nivel, hasta secundaria. ¿Ya? Las universidades no puede ser gratuita. ¿a quién afecta? Principalmente a los que tenemos menos recursos económicos. ¿Quiénes acceden a una salud pública? ¿Quiénes acceden a la educación pública? El derecho a la educación pública universitaria gratuita. Un vocero del gobierno dijo públicamente ante su colega Carlos Vera de que debería ser pagada, que la universidad pública no debería ser gratuita. Esos y otros derechos más están en grave riesgo. Y finalmente la decisión de votar por el sí o por el no es totalmente tuya. Pero piensa en todo lo que hemos hablado, en la naturaleza, en la agricultura, en la ganadería, en los sectores productivos que impulsan el desarrollo de nuestro país, en las familias que menos tienen, pero sobre todo en el futuro que queremos construir. Hazlo con conciencia, pensando en el beneficio colectivo.